¿Cuánto le doy aquí? Ya. Ok, ese práctico es este de aquí, ¿no es verdad? Son 3 ejercicios que en su conjunto son larguitos, cada uno de 4 incisos. Y el problema es que es largo. Son ejercicios que no son difíciles, ¿ok? Pero que son largos. Ahora, el tema es que me acabo de recordar que necesito la fórmula del anterior examen. Espero que ustedes me tengan a mano. Yo les voy a estar aquí un ratito en un segundo. Sí, no las perdí. Ok, ya quedaron. En realidad solamente son una, porque, a ver, vamos a empezar con el primer inciso. Considere un voltaje directo, un voltaje de alimentación directo de 12 voltios, R136, bueno, los valores que están ahí, ¿no? El primer paso dice efectúe el análisis en CD, en corriente directa, usar el punto Q del transistor, considerando beta F de 170 y un voltaje base emisor de 0.7 voltios, la recta de carga. Esto es el primer parcial, digamos, lo que ya hemos hecho varias veces. Ahora, quizás me dirán que el circuito este tiene capacitores, ¿cómo se trabajan con eso? No hay problema. Recuerden que según la teoría, y esto igual si se lo anotan por ahí, igual quizás y sale una pregunta teórica de ahí, pero es importante que lo sepan. Los capacitores en corriente directa se comportan como circuitos abiertos, ¿no? ¿A qué me refiero? Ahorita denme un segundo. Creo que cabalista la fórmula que quiero no la tengo. Es como si no estaran los capacitores en corriente directa. Exacto, es como si no existieran. Y si se dan cuenta, si ahorita nos ponemos a hacer circuito abierto con cada capacitor, en este primer ejercicio, lo que nos va a quedar es el circuito retroalimentado por divisor de voltaje, ¿no? Con la resistencia de emisor conectada a tierra, entonces todo está normal, podemos usar fórmulas directamente. Si tienen a mano su formulario, las fórmulas que vamos a usar son las de retroalimentado por emisor con divisor de voltaje. Yo no las tengo, así que espero que la tengan ustedes, que no sé dónde las dejé. ¿Alguien más quiere entrar ahí por eso? Por favor. Ok, ya empecemos a dibujar. ¿Qué pasa si cortocircuito yo esta imagen de aquí? ¿Alguien me había enseñado el truquito para hacer el cortar y pegar? ¿Alguien me lo repite para copiar esta imagen? Por favor. Windows, Shift y S. También hackeo Facebook por si te interesa. Ah, qué carajo, gracias. Ah, mentira. Ah, ya, ok. Ahí. Bien, empecemos. El inciso 1 nos dice que hayamos el punto Q, ¿no? ¿Qué les había dicho que en corriente directa? A ver, lo voy a escribir aquí. En corriente directa se... A ver. Los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Y obviamente si yo estoy trabajando en corriente directa, lo que tengo que hacer es eliminar toda
fuente alterna que yo tenga, pero dense cuenta de esto. Con esta definición basta, porque este capacitor va a ser un circuito abierto, o sea, es como si yo no existiera. Circuito abierto, esto queda así al aire y toda esta línea se elimina, ¿no? ¿Qué más? Este capacitor en corriente directa es un circuito abierto, queda abierto, entonces esta línea no existe. Capacitor aquí en corriente directa se cortocircuita y toda esta línea no existe. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente esto. Y repito, tenemos el emisor que está aquí conectado a tierra. Y eso es lo que ya sabemos hacer, ¿no? Es el circuito, repito, retroalimentado, core, divisor de voltaje con emisor común. La fórmula que recuerdo que se usa es que necesitamos una RBB, ¿no? Y necesitamos el voltaje BB, que le llamamos. El RBB era, si tienen la fórmula 1 me corrigen, si no me equivoco era el paralelo, es decir, R2 por R1 sobre R2, esto es por más R1. Y el voltaje BB era R2 sobre R1 más R2 por el voltaje CC, ¿no? ¿Tienen la fórmula ustedes a mano? Porque yo no. Esa, ¿eh? Esas son, ¿no? Sí, sí. Ok, reemplazo de datos simplemente. RBB es igual a... Ok, ahora sí necesito los valores estos de R1 y de R2. R1 es 36 y 15 kilo ohmios. Ok. 36 y 15 kilo ohmios. Por ahora, ¿no? Y BCC era 12 voltios. Ok. Esto no es más que 12 kilos por 36 kilos dividido 12 kilos más 36 kilos. Okay. 12.000 por 36.000 dividido 12.000 más 36.000. A mí me sale 9K, ¿me confirma? O sea, 9.000 ohmios. 9 por 10 a la 3 ohmios. Y aquí el voltaje de B sería igual a 15 sobre 36 más 15 multiplicado 12, que son 3,52 voltios. Bien, ¿para qué estos datos? Porque estos son los datos que yo voy a usar para hallar los dos datos que necesito para ubicar el punto Q, que son la corriente de colector y el voltaje colector emisor, ¿no? Pero la primera que hallábamos era la corriente de base, ¿no? Entonces la corriente de base, me dictan la fórmula, por favor. Creo que era la misma que el representado por emisor, ¿no? EBB VBB menos el voltaje base emisor dividido entre RBB más, entre paréntesis, 1 más beta F por la resistencia del emisor. Perfecto, gracias. El voltaje base emisor nos lo da el ejercicio, decía que era de 0,7 voltios. Beta sub F también es dato del ejercicio, lo tenemos por aquí, que son 170. Y la resistencia del emisor, una vez la que aquí es
Esta como era de 4, ¿no? Esta de aquí, la de emisor, es de 4 de 610 ohmios. Ok. Esta es 610 ohmios. Dios, mi memoria. Es 170. Y eso es todo lo que necesito porque todos los demás datos ya los tengo, ¿no? Estos son 3,52 voltios menos 0,7 voltios dividido 9 por 10 a la 3 ohmios más 1 más 170 por 610 ohmios. Eso en la calculadora es 171 por 610 más 9K, 9 exponente a la 3. Todo eso es mi denominador. Y lo que hago es esos 3.52 menos 0.7 dividido lo que acabo allá. No sé cómo se manejarán ustedes en calculadora, yo lo hago así. Esto me da, y espero que me esté siguiendo, 24,887 microamperios, ¿no? Que está bien porque como ya hemos visto, esta corriente de base, no es BB, es corriente de base, siempre es de ese orden, ¿no? De los microamperios, bastante bajo. La corriente de colector, si no me equivoco, es beta F multiplicada la corriente de base, ¿no? Creo que eso es común para los tres circuitos de polarización. Me confirman si no estoy mal. A lo menos 6 amperios. Lo que acabo de hallar simplemente lo multiplico por 170. Lo perdí. Y no. 887 exponencial a menos 6 por 170. Me sale 4,23 miliamperios. Este es un dato que necesito para graficar el punto Q. Este de aquí. Con amarillo. El otro que necesito es el voltaje. Por favor. Voltaje colector emisor. ¿Me dictan fórmula, por favor? Es BCC menos, entre paréntesis, resistencia del colector más la resistencia del emisor por la corriente del colector. Perfecto, gracias. ¿Qué es eso? Eso va a ser 12 voltios menos, me falta la resistencia del colector, que es la R3, ¿no? Está aquí. Que el ejercicio me dice que son 615 ohmios. 615 más 610 multiplicado lo que acabo de encontrar, que son 4,23 por 10 a la menos 3 amperios. Voltaje colector emisor. Eso acabo de encontrar más por 615 más 610 y 12 menos eso. Son 6,817 voltios. 6,800. Mi segundo dato para graficar el punto Q. Hasta aquí creo que no hay pierde, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho en todas las anteriores ayudantías. Y ahora graficamos. Aquí ya no me va a dar, así que simplemente hacemos el eje de las corrientes, el eje de los voltajes. Los voltajes están medidos en voltios.
llego hasta 6, así que mi escala la haría así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En miliamperios llego a 4, así que también lo voy a hacer hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto está en miliamperios. Esto está en voltios. Me faltan los datos para graficar esta recta, que sería el voltaje máximo y la corriente máxima, ¿no? El voltaje máximo que puede alcanzar es el voltaje de la fuente, ¿no? Que son los 12 voltios. La corriente máxima que puede alcanzar, esa sí era una formulita que me la dictan, por favor. Es el voltaje de la fuente sobre la resistencia del emisor más la resistencia del colector. Gracias. Esos son 12 voltios dividido 610 más 615. Que me sale 9.79 miliamperios, ¿no? Por 10 a la menos 3. Ok, aquí me equivoqué en mi escala, entonces tengo que aumentarla a 12. Y aquí igual 6, 7, 8, Y eso que el examen igual va a ser con incisos, ¿no? Digo, no tienen que cambiar foto de dibujito ni nada, pero bueno. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Esto de llegar a 9, así que hagamos igual 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mi voltaje máximo, ¿cuál va a ser? Va a ser 12 voltios. Mi corriente máxima, ¿cuál va a ser? 9.79. Si esto es 9, digamos que queda por aquí y a una recta. Bueno, una curvita, pero... Dios, tiene una curva. Como sea. Ahora sí, el punto Q. El punto Q ya puedo tomar yo, o tomo 4.23 o tomo 6.817. La cosa es que tienen que darme iguales los valores, ¿no? O sea, a ver, tomemos BCE, 6.817. 6.5, no, 6.5, digamos que por aquí más o menos es, más o menos así, que no ha quedado recto, y chocando con el eje de la izquierda debería ser 4.23, que pues no me va a dar exacto porque yo no estoy haciendo con medidas exactas, pero ustedes deberían darles algo así. Ese es el punto Q. Y si nos fijamos, pues está relativamente bien en la mitad, ¿no? Es decir, estamos en esta zona, ¿no? Esta es la RAN, ¿no? ¿Verdad? La zona... no me acuerdo cuál era la sigla. Activa normal. Región activa. Región activa normal, exacto. ¿No? No estamos ni en corte ni en saturación, estamos ahí, entonces la respuesta sería, porque aquí nos dice, ¿no? Y en la gráfica ya tenemos los datos, la región de trabajo. La región de trabajo, entonces el transistor se encuentra en la RAN. Y ahí lo demuestran ustedes con la gráfica y con los datos. Aquí deberían colocar ustedes el voltaje colector-emisor y la corriente de colector, ¿no? Escribiéndolas ustedes. Eso como el inciso 1, que por si acaso se repite el mismo procedimiento para las otras dos. Igual vamos a hacerlo. Okay. Bueno, hasta ahí ninguna duda, ¿no? Creo que es repaso de lo que ya sabemos. Solamente tomando esas consideraciones, ¿no? De que, digamos, no se asusten por ver capacitores por todos lados, ya saben que se elimina todo y queda el circuito que conocemos de toda la vida.
Disculpa, esa, esa fuente que se ve como onda es fuente de señal, ¿no? O Sí, fuente de voltaje alterno. esa es la fuente de señal que siempre es una alternativa. Ya, eso se va junto con cuando decide que los condensadores están en circuito abierto, se va todo eso. Sí, se va, porque fíjate que los condensadores se vuelven circuitos abiertos, ¿no? Dije. Sí, abiertos. Entonces, ¿esto con qué va a conectar? Esta fuente tiene un cable que llega aquí y pum, queda al aire. Entonces, ¿dónde se conecta? En ningún lado. Llega aquí y ahí termina el cable, digamos. Entonces no existe. En este análisis, en corriente directa, esta fuente no existe. ¿Ok? Sí, muy bien, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora vamos con el segundo inciso. Ta, 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 ta. Calcule los parámetros del modelo de pequeña señal y baja frecuencia del transistor. Traducido, los parámetros cuando se trabaja en corriente alterna. Eso también es pura fórmula, las tengo aquí. Okay, ¿cuál es el modelo que tienen que, bueno, en presencial deberían dibujarlo, pero se me hace que igual va a ser un examen de inciso, igual les voy a enseñar yo cómo se hace. El modelo reducido del transistor, que es el que se usa para baja frecuencia y señales pequeñas, es el siguiente. Nosotros conocemos que el transistor, digamos, así, ¿no es verdad? Esta es la base, la flechita me indica cuál es el emisor y esto sería mi colector. Yo puedo trasladar esto a un modelo, digamos, de circuito, ¿no? Es decir, este es el circuito equivalente. Este es reducido, pero para los cálculos a mano va más que bien. Los resultados son más que exactos. Porque si tomamos en cuenta todas las consideraciones, sería un cálculo sumamente engorroso. Y eso es más para simulaciones en computadora. Para cálculos a mano, está bien que tomemos estos parámetros y ya. Tenemos una RPI que se llama, esta resistencia, tenemos este valor de beta F por la corriente de base y esta R sub 0. En este punto es lo que nosotros ya conocemos como nuestra base. Esta parte de aquí es el emisor y aquí estaría el colector. Eso es transformándolo, este transistor, a un modelo de circuito, ¿no es verdad? Estos valores de RPI, de beta F y R sub 0, normalmente los da el fabricante, pero también hay una manera de calcularlos tomando en cuenta los valores que ya hallamos aquí en el anterior punto. ¿Okay? Tomando en cuenta dos consideraciones. Se toma en cuenta el voltaje térmico y un voltaje sub A. ¿Cuál era el nombre de este voltaje? Ok, a ver, vamos por parte. Un voltaje térmico necesitamos que, al igual que en el primer parcial, se toma en cuenta, si no nos dice nada del ejercicio, nosotros podemos asumir que es un valor de 26 milivoltios. Okay. Y este voltaje sub A, ¿qué significa lado? Oh, ya, ahorita no recuerdo bien, pero toma valores entre 100 y 200 voltios. Usualmente, si no dice nada del ejercicio, se asume 100 voltios. ¿Ok? Esos dos valores, digamos, son genéricos. Si el ejercicio no nos indica nada respecto a estos dos, nosotros asumimos estos dos. El análisis de todo esto, de dónde salen estos valores, por ahora lo voy a dejar aparte. De todas formas, tienen los videos del ingeniero. Tampoco quiero sonar como que no me da flojera de explicárselos, vayan ustedes, pero creo que ahorita es más importante hacer los ejercicios, ¿no? Y la explicación la tienen ahí y se las recomendaría que la vean. Por ahora, centrémonos aquí en lo nuestro. Esto es por fórmula una vez más. ¿Alguien más desea entrar? Un momento. Ok, que no es más raro, pero bueno.
RPi es el voltaje térmico dividido la corriente de base. Bien, entonces RPi va a ser igual a 26 por 10 a la menos 3 voltios dividido la corriente de base que yo ya encontré, ¿no? 24.887 microamperios, este valor de aquí. Tengo esto. 24.887 microamperios. Aquí tenemos. Micro por 10 a la menos 6 amperios. Ok, calculadora. 26 exponente a la menos 3, 24.887 exponente a la menos 6. Esto me da como resultado 1044,722 ohmios. Lo cual está bien porque este valor de RPi usualmente está entre el kilo ohmio, ¿no? Es un kilo ohmio aproximadamente, el que se asume en muchos casos, pero calculado de manera más o menos precisa sería este, ¿no? Tiene que salirles un valor así, entre un kilo ohmio, quizá un poco menos, un poco más. De esa manera sería que se aseguren que han hecho también bien el cálculo de la corriente de base, ¿no? El otro valor que tenemos que encontrar sería el de R sub 0. Este no es más que este voltaje. No te voy a no lo que significa esta A. Se los voy a tener para, si no es para más tarde, se los mando un mensaje para la siguiente clase sobre la corriente de colector. Para eso necesitamos primero hacer el ejercicio. Dijimos que vamos a asumir siempre sumas de 100 voltios, ¿no? Al menos eso es lo que el ingeniero indica. Él indica que son valores entre 100 y 200 voltios, pero en los ejercicios él siempre usa 100 voltios. Entonces nosotros hacemos lo mismo, asumimos una V sub A de 100 voltios y una corriente de colector que son 4.23 miliamperios. Es 0 entonces. Esto sería 100 dividido 4.23 exponente a la menos 3. Esto da 23.640,66 ohmios. Estos podemos decir que son 23,64 mega ohmios. ¿Está bien? Sí, una vez más. Este valor de D sub 0 usualmente toma este tipo de valores entre 10 megaohmios para adelante, ¿no? 10 megaohmios, 20 megaohmios, hasta 50 megaohmios en algunos transistores. Son valores grandes que se toman. Por eso este valor en específico, por eso lo digo aquí con línea punteada, se desprecia totalmente. Se asume que es como una resistencia infinita, porque es bastante grande, es 10 a la 6. Entonces, pero se halla así, ¿no? Esta sería la forma de hallarlo. Ya tenemos estos dos valores. El último valor que nos queda sería el RMU, que este es un valor, no mentira, esto no es mega ohmio, esto es 23.640, esto es 26K, ¿ok? 26K. El que es excesivamente grande es este RMU, que este RMU usualmente se conecta, o en el esquema se dice que está conectado entre base y colector. Este sí sale excesivamente grande, igual se desprecia, pero ya que el ejercicio nos pide ya estos valores característicos, pues los hallamos. Este es 10 veces beta F multiplicado R sub 0. Ya pueden ir intuyendo ustedes que si R sub 0 es 26 kiloohmios, beta F es 170 y encima lo multiplicamos por 10, este valor va a salir gigante. Esto sería 10 por 170. Estas tres fórmulas anóteselas, ok, eso sí. Se lo voy a remarcar aquí para que lo vayan anotando igual, junto con estos datos de aquí arriba.
que son genéricos para los ejercicios. Aquí usen el de 100 voltios. Y por último tendremos este de aquí. Ok. Para su formulario por 23,64 kilo ohms. A ver cuánto me sale esta monstruosidad. Eso por 170 por 10. Sí, ahora sí. Este me ha salido 40. Voy a poner una vez notación científica. 40,18 por 10 a la 6. Eso es mega ohms. ¿Ok? Y esto sería. Y pues esto sería la respuesta al inciso 2, ¿no? Serían estos tres valores los que tienen que hallar. Bien, es por fórmula, ¿no? Y el circuito genérico del transistor en presencial pues deberían dibujarlo, pero si no les exige que saquen fotito y la envíen en el parcial, pues váyanse directo a los cálculos, ¿no? Mi recomendación para que lo hagan rápido y tengan tiempo de sobra. ¿Alguna duda aquí? Este tipo de cálculos se van a repetir para los tres ejercicios por si acaso, ¿ok? En los tres se usan las mismas fórmulas, sin importar que esté conectado alrededor, porque aquí únicamente estoy analizando el transistor como tal. Además que estos valores de I, B e IC ya los calculé tomando en cuenta, haciendo las consideraciones del circuito externo, ya están aquí, ¿no? Están aquí, están aquí. Entonces, ya está tomado en cuenta el circuito externo en estos valores, así que es un reemplazo directo. Okay, anótense las formulitas, de todas formas igual les voy a pasar ¿cómo se llama esto? Este jam, para que las copien, ¿no? O ya deben tenerlo. Bueno, inciso 3. Calcule la ganancia total en voltaje del amplificador. Aquí sí tenemos que agarrar y mirar qué tipo de modelo tenemos. Fíjense que en este caso, esta fuente de aquí, la fuente está conectada mediante una resistencia, un capacitor, pero la señal va a llegar a la base, ¿no? Llega a la base. Hay tres modelos que tenemos nosotros de este tipo. Tenemos el de emisor común, circuito de polarización con emisor común, tenemos el de colector común y tenemos la de base común. Se ubican estos circuitos, sobre todo el de colector común, se ubica si la fuente esta, la BS, está conectado a la base, digamos aquí, de esta manera, con un capacitor conectado entre ellos. Tenemos la fuente, hay un capacitor entre estos dos, y además tengo que está conectado a la base del transistor. Estos capacitores que hay aquí afuera, ahorita van a ver que luego no se van a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces tendríamos este circuito. Es un colector común, ¿no? Porque la base, la fuente está conectada mediante un capacitor hacia la base. Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de circuito? Ok, creo que igual voy a recortar para tenerlo, ¿no? ¿Qué me había dicho? Así. Ok. Control V. ¿Alguien más quiere entrar? Bueno, esto lo dejo aquí. Ok. Ahora tengo que hallar la ganancia, ¿no? Inciso 3, hallar la ganancia en voltaje, me dice. Esto, una vez más, es por fórmula. A ver, ahora estamos en alterna, ¿no? Estamos en
En alterna lo que sucede es que los capacitores se comportan como cortocircuitos. Es decir, los capacitores se cortocircuitan. Se hacen líneas cerradas. Es decir, en vez de un capacitor ya lo tomo como si fuera simplemente una línea. Esto es una línea. Y esto es una línea. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Pues que me olvido de los capacitores, digamos, porque lo único que sucede es eso. Los valores de capacitores de aquí, pues ya los dan, pero realmente no son necesarios en el ejercicio, porque el análisis me dice eso. Que los capacitores en alterna se comportan como líneas cerradas, ¿no? Entonces ya se hace la línea. Y para este tipo de ejercicios, la ganancia en voltaje va a estar dado por... ¿Dónde está esto? Ok, la ganancia en voltaje va a estar dada por 1 más beta F por la resistencia del emisor dividido R pi más 1 más beta F por la resistencia del emisor. Acerca de este circuito, cuando está conectado, cuando es colector común, tiene la particularidad de que, fíjense que esta ganancia en voltaje no tiene un signo negativo como lo está en otros circuitos. Eso es porque con este arreglo se consigue de que no se invierta la señal. La señal no se invierte. En otros arreglos, que lo vamos a ver en los otros ejercicios, lo que sucede es que la señal se invierte. Si uno le ingresa una señal de este tipo, al pasar por este transistor, te devuelve esto, ¿no? Y otro detalle es que fíjense que esto, esta parte es lo mismo que esto aquí, pero en el denominador se está sumando de pi. Es decir, no importa qué valores vos le des a la resistencia de emisor o qué valor tenga la beta F, siempre el denominador va a ser mayor al numerador. ¿Y qué sucede cuando el denominador es mayor al numerador? Que siempre vas a obtener valores menores a 1. Entonces, este amplificador, este arreglo de transistor que funciona como amplificador, no amplifica, más bien reduce la señal. Porque si vos multiplicás un número por un número menor a 1, digamos, por 0.5, por 0.7, por 0.9, te va a dar como resultado un valor menor al valor que estás ingresando, ¿no? Un poco raro, porque usualmente estamos acostumbrados a decir que son amplificadores, deberían amplificar. Tiene sus usos, ¿no? Tiene sus usos este tipo de arreglo, pero bueno, vamos a lo nuestro. Es un simple reemplazo de fórmula. Tengo 1 más beta F. Beta F era 170. La resistencia de emisor, si no me equivoco, era 115. Es la R4, es 610. Dividido R pi, ¿cuánto era? Esto es 170 más 1, 171, una vez lo voy a dejar. 610, R pi, lo hallé por aquí. 1044.722. 1044.722. Ganancia en voltaje. Ok, eso. 171 por 610 dividido entre 44.722 más 171 por 610. Pues en esta oportunidad me ha dado, y espero no haberme equivocado en los cálculos, un valor bastante cercano a 1.
Esto me da 0.9900. ¿Ok? Entonces, prácticamente como que no la atenúa, ¿no? Logra mantenerla, casi esto es prácticamente un uno. Esto es prácticamente un uno. Entonces su particularidad es que te mantiene la misma señal prácticamente. No la invierte y tampoco ni la amplifica y prácticamente ni la atenúa. Entonces, ¿para qué me sirve un circuito que yo le meto algo y me devuelve lo mismo? Repito, tiene sus usos, ahorita no me acuerdo, pero tiene sus usos. Entonces así se hallaría la ganancia. Es con esta fórmula que la tienen que notar en su formulario. Esta es la ganancia en voltaje para un circuito de polarización con colector común que se llama. ¿Bien? Lo reconocen porque esta fuente está conectada con un capacitor y va conectado a base. Bien, ¿alguna pregunta? Voy a asumir que no y vamos al último inciso. Determine la resistencia de entrada desde el punto de vista del generador de señal y la resistencia de salida desde el punto de vista de la carga, la ganancia total en corriente y la ganancia total en potencia. Ok, vamos por parte. Determina la resistencia de entrada. Esto está un poco de más porque la resistencia de entrada siempre la analizamos desde el punto de vista del generador de señal, digamos, de la fuente. Esto me da para hacerlo aquí. Sí, me da. Ok, esto es el 3, ahora vamos a hacer el 4, que impide hallar la resistencia de entrada, la resistencia de salida, la ganancia de corriente y la ganancia de potencia. Bien, la resistencia de entrada desde el punto de vista de la señal o del generador de señal está dado en este tipo de circuitos por las siguientes fórmulas que es la RBB, que ya hallamos, más, abro paréntesis, la RP, que ya hallamos, más 1 más beta F por la resistencia del emisor, y todo eso dividido entre, en realidad es el paralelo entre la RBB y este valor de aquí que está entre paréntesis, ¿no? Entonces es el paralelo. Es decir, en el numerador se multiplica y en el denominador pues se va a sumar. Y esta es otra formulita que tienen que anotarse ya. Ok. Bueno. Pucha, que la luz va a hacer esto. RB. ¿Cuánto era RB para mí? 9 kiloohmios. Okay. Tengo 9 por 10 a la 3 ohmios multiplicado por E de pi, si no me equivoco, lo tengo aquí, que es este valor, que son 1044,722 más, lo voy a colocar directo, 1 más 170, un 171 por la resistencia de emisor, que igual la tengo aquí, que eran 610 ohmios. Y lo mismo, pero sumado. Esto es multiplicación, esto es suma. Ok. Vaya, qué flojera me hace esto. 9 exponencial a 3 por paréntesis, 1044,722 más 171 por 610 dividido entre 9 exponencial a 3 más
1044.722 por 171 por 610. Esta resistencia de entrada me sale 8,700 ohmios. Porque esta resistencia toma valores muy pequeños. ¿Ok? Esta resistencia de entrada toma valores bastante pequeños. Entonces 8,7 ohmios está acorde a lo que me dice la teoría. Ahora me toca ya la resistencia de salida, que esa es... Nada, igual de complicada. Ok, también es el paralelo entre estos dos valores, solamente que en este caso, este factor 1 más beta f, en lugar de estar multiplicando, va a dividirlo. Ok, bueno, les paso la fórmula de una vez. Es la resistencia de emisor multiplicado por E de pi sobre 1 más beta f dividido la resistencia de emisor más E de pi sobre 1 más beta f más E de pi tanto. Otra formulita que les digo que vayan anotándose. Bien. Pues nada, reemplazo. Voy a ver si me da para hacerlo aquí. Esto es resistencia del emisor. 610 multiplicado por E de pi, que son 1044,722 ohmios, dividido directamente 171 sobre 610 más 1044,722 sobre 171. Esto es igual a... creo que lo vamos a hacer la base por base. 1044,722 sobre 171 por 610. Esto es 3726,78. Lo otro pues es sumando. Más 610. Esto me sale 616,10. Y esto sale 6,048 ohmios. Okay. Y ahí sería. Entonces, esos son los valores de resistencia de entrada y de resistencia de salida. Bien. Ambos toman valores relativamente pequeños. Ocultar. Listo. Es formulita, no hay mucho misterio. Por último, la ganancia en corriente y la ganancia en potencia. Respecto a la ganancia en corriente, ¿ok? Directamente, la ganancia en corriente es prácticamente igual a la beta F. ¿Bien? O sea, ya siempre la tuvimos. Es 170. Es prácticamente igual. En cálculos exactos variaría un poco, pero en cálculos a mano tomamos este valor y es más que suficiente. Por último, sabemos que la ganancia en potencia es igual a la ganancia en voltaje multiplicada a la ganancia en corriente, ¿no es verdad? Entonces esto va a ser 170 multiplicado por... Esto sumámoslo, bueno, podemos asumirlo como 1, ¿no? Esto es 0,99. De todas formas, igual si ustedes le colocan 0,99 aquí, la ganancia en potencia les va a salir igual 170. 0,99, 168,3.
Un uso para este tipo de arreglo es que si bien no te realiza ninguna clase de amplificación en voltaje, ¿no? Uno, sí te realiza amplificación en corriente. Este circuito sirve cuando vos lo que querés es amplificar tu corriente, pero querés que tu voltaje mantenerlo igual, digamos. Entonces, haces que gane corriente la salida, sin embargo, el voltaje lo mantenés igual y por supuesto que la potencia también aumenta, ¿no? La potencia tiene una ganancia de potencia. Entonces sirve para eso, ¿no? En ocasiones lo que uno necesita aumentar tu corriente y por ende aumentar tu potencia, pero querés que tu voltaje se quede ahí. Qué sé yo, querés 12 voltios, pero que ahora querés un amperio, digamos, ¿no? De corriente. Le metiste una señal de 12 voltios con 100 microamperios y ahora querés una señal de 12 voltios, pero ahora con 50 miliamperios o valores cercanos, ¿no? Eso sería una utilidad. Nada, ¿qué más sale? Y ganancia total en potencia. Ese sería el primero, ¿no? ¿Alguna duda respecto a estos ejercicios? Y bueno, voy a asumir que no. Voy a pasar al siguiente. Ya tiene chido. Ok. Lo mismo que el anterior, solamente que ahora tenemos un circuito distinto, ¿no? En este circuito, primeramente lo que podemos notar es que la fuente, en este caso, esta señal está llegando hacia el emisor directamente, ¿no? Bueno, ese tipo de circuito se conoce como un circuito de base común, en el que tenés una fuente conectada a un capacitor que está conectada a la emisora. Por otra parte, todo este arreglo es lo mismo. Ok, hagámoslo. Va a ser lo mismo que antes, pero hagámoslo. Lo voy a cortar, ¿no? Qué cosa más cómoda, cómo recién aprendí esto. Veamos qué nos queda aquí en el análisis de corriente directa, ¿no? Porque es lo mismo. Nos pide hallar el punto Q. Para hacer el punto Q necesito hacer el análisis en corriente directa. Y en corriente directa yo sé que los capacitores los voy a dejar como circuitos abiertos, ¿no? Con rojito. Ok, tengo un capacitor aquí, entonces lo abro. Es como que esto está abierto. Capacitor aquí, lo abro. Esto está abierto. Capacitor aquí, lo abro. Esto queda abierto. Y no tengo más. ¿Qué circuito me quedaría? A ver si lo dibujamos. Para empezar, esta parte se va, ¿no? Es decir, esto es un circuito abierto. Esta fuente se conecta a una resistencia que se conecta a nada. Está abierto. Esto se va. Esta parte de cable de aquí está abierta. Esta parte de cable no existe. Esto de aquí, de tierra, esta resistencia se conecta a nada. Todo este cable no existe. ¿Qué me queda? Pues me queda exactamente lo mismo que antes. Un circuito retroalimentado por emisor con divisor de voltaje, ¿no? Fíjense que esta línea no va a existir. R2 y R1 van a mantenerse en paralelo. La fuente de voltaje alimentándolo. R2 conectado a tierra. R1 esta parte conectada a VCC. El colector con su resistencia y un emisor con resistencia, por lo tanto retroalimentado por emisor, lo mismo. Esto conectado a tierra,
este es VCC, se conecta a R1, aquí se conecta a R2, y R2 a dónde va conectado, a tierra, ¿no? Desde este punto de aquí, desde este punto, se viene por aquí, este cable ya no existe, entonces entra a la base del transistor. Por aquí R3 está conectado con R1, conectado al positivo, entonces esto lo hago así. Todo este cable dije que no existía. Y este cable tampoco existe. Y solamente me queda una resistencia conectada a R4. Y el emisor conectado a tierra. Eso es lo que me queda en el análisis de corriente directa. Y pues nada, hagamos lo mismo de siempre. Necesito RBB y necesito... Bueno, hagámoslo por parte. Este es el paralelo entre R1 y R2, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, en este caso no importa dónde ver los factores, no tener el producto, R1 por R2 sobre R1 más R2. RBB. ¿Qué valor tienen estas cosas? Son 9 voltios, R1 de 33 y R2 de 15. Ok. 9 voltios, R1 de 33, aquí está, R1 de 33 y R2 de 15 kiloohmios. No. Sí. ¿Ah? 33 kilos por 15 kilos dividido 33 kilos más 15 kilos. ¿Cuánto es esa resistencia? Madre mía, me dio razón. 33 por 15 por 1000 dividido 33 más 15 sobre 1000. Ok, creo. Ok. A mí me sale 10,312 kiloohmios. No sé si esto es igual. Ahora me falta el voltaje BB. Este es R2 sobre R1 más R2 multiplicado el voltaje CC. Esto va a ser igual a 15 sobre 15K sobre 33K más 15K multiplicado 9 voltios. Voltaje 15.000 sobre 33.000 más 15.000 por 9. Eso me dan unos míseros 2 voltios. 2,8125 voltios. Bien. Lo mismo, necesitamos hallar el punto Q. Así que tenemos que hallar. Necesitamos el voltaje colector emisor y necesitamos la corriente del colector. Y todo eso es por fórmula porque el emisor aquí está conectado a tierra, ¿no? El emisor está conectado a su resistencia y está conectado a tierra. No hay que hacer ningún otro análisis. Podemos usar directamente las fórmulas que ya deberían tener. Ok, eso es lo que yo no las tengo.
¿Dónde están esas? Creo que puedo hacer este igual. Van a estar volviendo y regresando a la misma hoja. Solo quiero tenerlas ahí a mano. Bien. Ok, yo tengo que bueno, primero sería la corriente de base, ¿no? Eso es. Ahí está arribita la formulita, ya deberían tener ustedes escrita, yo la voy a hacer directo, un poco más directo. Bueno, creo que está aquí. Ahí. 2.8125 voltios. 2.8125 voltios menos. En este ejercicio creo que se mantiene igual los valores de. Sí, también beta F de 170 y el voltaje de base emisor de 0.7. El voltaje de base emisor de 0.7. RBB lo había sacado yo, que eran como 10 kiloohmios, 10.312. 10,312 kiloohmios. Más directamente esto sería 171 por la resistencia del emisor, que esa sí la necesito. Para mirar la resistencia del emisor es la resistencia 4, esas son 590 ohmios. Ok, eso cuánto me da. Pues no es complicado, ¿no? ¿O sí? Más 171. ¿Pasamos una leche? ¿Cuánto es esto? Menos 0.7 sobre anterior. Ok, ¿por qué me tardo más en la cuenta? Sale 18,996 por 10 a la menos 6 microamperios, ¿no? Que sale ahora, falta hacer la corriente de colector, es el beta F por la corriente de base. Nada, 170 por lo que acabo de encontrar. 18,996 por 10 a la menos 6 amperios. ¿Qué sale ahora? $3,229 por 10 a la menos 3 amperios, miliamperios, ¿no? Este dato es para graficar y ya solamente me resta hallar este valor. Ok, son los 9 voltios menos 590 más R3 para mí es la del colector, que son 600, por lo que acabo de encontrar, que es la corriente del colector. Voltaje del colector emisor. Eso cayó por 590 más 600 y 9 menos eso que encontré. A mí me sale 5,156 voltios. Segundo dato para graficar. Por último, solo me restaría hallar los valores máximos de voltaje y corriente para dibujar mi recta de carga, ¿no? El voltaje
máximo es el VCC, es decir, 9 voltios, y la corriente máxima es el voltaje máximo, o el voltaje, o el VCC, es lo mismo, dividido la resistencia de colector más la resistencia de emisor. 9 voltios dividido 600 más 590, eso está en ohmios. Ok. 9 sobre 600 más 590. 7,563 por 10. No se han dormido, porque yo sí. Amperios. Seguimos vivos. Ok. Ok, grafiquemos. Necesito 9 voltios en mi escala. Esto está en voltios. 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí llega a 3, así que puedo hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Esta escala está en miliamperios, 10 a la menos 3. Dibujo mi recta. Voy a dejar con rojo porque el amarillo son los valores. En 9, 9, 9. Aquí es 9. El otro sería 7.56. Ah, no. Un poco más arriba. 5, 6, 7. Aquí. Entonces la recta me quedaría. Ustedes háganlo con una escala decente, ¿no? Y así, el punto Q, lo mismo, ¿no? Hablamos con la corriente esta vez. La corriente me dice que son 3.229, creo que eso es por aquí, tirando hacia la derecha para chocar con la recta de carga. Me lleva a este punto y desde aquí hacia abajo debería chocar con 5, bueno, aproximadamente, ¿no? A ustedes tiene que salir exacto. Y aquí está mi punto Q, que tiene como valores el voltaje colector-emisor y la corriente de colector. Una vez más nos fijamos que está bien al medio, así que este igual, este también opera en la región activa normal, la RAM. Y ya tenemos el inciso 1 hecho nuevamente. Calcula los parámetros del modelo de pequeña señal y baja frecuencia del transistor. Es lo mismo que antes, no cambia nada. Las mismas formulitas. ¿Por qué? Porque las consideraciones que son respecto al circuito aparte ya las hicimos aquí, que están reflejados en estos valores de acá. En este, y cuál otro uso para eso. Y la corriente de base, ¿no? Que uso para hallar esos valores. Ya están ahí ya está especificado todo esto que tuve que hacer, las consideraciones tomadas. Entonces, el dibujito no lo voy a hacer, ya lo tienen. Vamos con la formulita directamente. Repito, el voltaje térmico, a menos que me digan nada, yo lo tomo como 26 milivoltios. Y el voltaje de esa A, que no me acuerdo qué es, si no me dicen nada, yo asumo 100 voltios. Ok, formulita. Rpi es igual al voltaje térmico sobre la corriente de base. Rpi es igual a 26 por 10 a la menos 3 voltios dividido 18.996 microamperios.
18.996 por 10 a la menos 6 amperios. ¿Cuánto me va a dar? 26 exponente a la menos 3 sobre 18.996 exponente a la menos 6. Esto me da 1368,70 ohmios. Dentro de los 1K, ¿no? 1K, 1.2K, valores así, tomar el pi. Está bien. Vamos con la R sub 0. Ese es el voltaje B sub A sobre la corriente de corte. Estos son 100 voltios dividido 3.229 miliamperios. Voltaje sub 0, vamos a hacer 100 sobre 3.229 exponente a la menos 3. Son 30K. 30,969 kiloohmios. Y por último, el RMU, que en realidad es el menos importante en el análisis porque, bueno, solamente lo calculamos para saberlo. 10 por beta F por R sub 0. 10 por 170 por 30,969. Eso que ayer lo multiplicó por 170 y lo multiplicó por 10. Son 52,647 mega ohmios. Y ahí están los tres valores que son los valores característicos en corriente alterna, creo que así se llama. Parámetros del modelo de pequeña señal y baja frecuencia del transistor. Ok. Bien. Ahora, este circuito ya terminamos con el análisis de corriente directa. Ahora tenemos que calcular la ganancia total en voltaje y desde ahí empieza el análisis en corriente alterna. Ahora, habíamos dicho que cuando yo tenga un circuito en el que veo que la fuente está conectado por medio de un capacitor al emisor, ¿no? Al emisor, este tipo de circuito se llama de base común y se rige por las siguientes fórmulas. En el análisis de corriente alterna decimos que, ok, igual saco otra fotito y lo hago. Shift, eso y eso. Ahí no tengo espacio en este escritorio. Okay. Control B. ¿Qué se hace en el análisis de corriente alterna? Se cortocircuitan las fuentes directas. Es decir, las fuentes de voltaje directo. O sea, esto no existe. Las fuentes de voltaje se toman como circuitos, se cortocircuitan, y las fuentes de corriente se toman como circuitos abiertos. En este caso solamente tenemos una fuente de voltaje, entonces esto en vez de ser una fuente es una línea, ¿ok? Es un cable, uno con esto es un cable, entonces esta parte es una tierra. Los capacitores van a ser simplemente circuitos, igual, cortocircuitos, ¿no? Entonces uno con un cablecito queda así. Este lo uno con un cablecito y queda ahí.
se une con un cablecito, queda así, todo bonito. Ok, entonces lo que me queda es esto conectado a tierra. Esta es resistencia conectada a tierra. Esta resistencia también se conecta, digamos, el VCC queda conectado a tierra, siguen manteniéndose su paralelo. Tengo una fuente conectada a emisor. Directamente esto es base común. ¿Okay? Esa es la forma de reconocerlo. Si ven que la fuente de alterna está conectado mediante un capacitor al emisor, es base común. Y base común se rige mediante la siguiente fórmula. Para empezar, la ganancia. La ganancia en este tipo de circuitos está definida como la resistencia de colector por la beta F dividido RPi. Todos estos datos ya los tengo, por eso es necesario ir paso a paso con todos los otros puntos, porque si se dan cuenta, lo único que me falta para hallar esto es RPi. Y no puedo hallar RPi si no hallo IB, y no puedo hallar IB si primero no hago todo esto de acá, ¿no? Todo es para que pueda hallar esto. Resistencia de colector es la R3. ¿Cuánto era R3? En este caso, 600 ohmios. 600 ohmios multiplicado por 170 y dividido entre 1368,70. 1368,70. Ganancia en voltaje. Ganancia en voltaje son 600 por 170. 1368,70. Esta ganancia me sale que es de 74. Si se fijan entonces, este tipo de circuitos sí posee o sí realiza una amplificación en voltaje, ¿no? Tiene ganancia en voltaje. ¿Qué pasa con lo demás? Nos pide ganancia y ahora nos pide hallar lo mismo que antes. La resistencia de entrada desde el punto de vista del generador, la resistencia de salida desde el punto de vista de la carga, la ganancia total en corriente y la ganancia total en potencia. Ya, repito, ¿no? Esto es como que está de más porque la resistencia de entrada siempre se la toma vista desde la señal y lo suyo con la resistencia de salida siempre desde el punto de vista de la carga. Directamente con la fórmula, que es lo mejor que podemos hacer ahorita, con el poco tiempo que tenemos. La resistencia de entrada en este tipo de circuitos de base común está dada por RPi por 1 más beta F por la resistencia del emisor dividido RPi más 1 más beta F por la resistencia del emisor. Esto es 1368,70 por 171 por... si este era 600, el otro era 590, ¿no? 590 dividido y 300, es el paralelo. Entonces si arriba multipliqué, abajo subo. 590. Este debería darme valores bajos, ¿no? Menos de 100 ohmios o quizás un poco más. Vamos a ver. 1368.70 por 171 por 590 dividido 1368,70 más 171 por 590. A ver.
Ay Dios, lo voy a hacer de nuevo. Por parte mejor. Punto 70. Nada, por. Ok, esto arriba me sale 1, 3, 8, 0, 88, 1, 4, 3. Abajo me da 100, 171 por 590 más 138 1368.70. Me van a disculpar, es que igual tengo un poco de sueño. 10, 2, 2, 5, 8,7. Ok. 1350, casi que cabal, 38 ohmios. Bien. La resistencia de salida me faltaría que en este tipo de circuitos, ok, a ver, igual y las con las fórmulas una vez más. Esta es para base común. En base común, la resistencia de salida es igual a la resistencia de colector. ¿Ok? Entonces la resistencia de salida es igual a la resistencia de colector. La de colector, ¿cuánto era? R3. 600. Bien. Esto en base común. Recuerden que en el de colector común era otra fórmula, ¿no? Base común es de esta manera. Okay. Por último, tendríamos que la corriente, la ganancia en corriente. Y en todos los circuitos, la ganancia en corriente, asumimos nosotros que es casi idéntica a beta F, una vez más, ¿no? Entonces la ganancia en corriente es 170. Bien. Este igual es como que formulita. Solo que aquí la ganancia de potencia sí nos va a dar un valor diferente porque tenemos ganancia en voltaje. Por último, hallamos la ganancia en potencia, que es la ganancia en voltaje multiplicado la ganancia en corriente. Son 74,523 por 170. Por 170. Y pues es un valor bastante alto. Son 12.668,91. Entonces podemos ver que este tipo de circuitos, lo más resaltable es que me proporciona una ganancia de potencia bastante alta, ¿no? Fíjense que me amplifica la potencia 12.000 veces. Entonces este tipo de arreglos se usan en circuitos de potencia, que se llaman, ¿no? Que manejan altas cantidades de potencia, ¿no? De watts. Si estamos hablando de 12, estamos hablando del orden de los kilowatts, ¿no? 12 kilowatts para arriba, etc. ¿Y alguna pregunta sobre este ejercicio? Me parece. No. Ok. Y solo restaría el último, ¿no es verdad? Este último ejercicio, que si se fijan, pues tenemos una fuente conectada a un capacitor, conectada a una base, ¿no? Este de aquí también es el colector común. Bien. Si hacen el análisis también, cuando hagan el análisis de corriente directa, toda esta rama se va a ir,
les va a quedar R1 y R2 en paralelo. Esta rama también se va. Lo mismo que hicimos al inicio, si se dan cuenta. Y lo mismo también, las fórmulas que usarían para hacer el cálculo de ganancia, el punto 3 y el punto 4, que es el análisis en corriente alterna, usan la fórmula de colector común. Este se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, ¿ok? Háganlo. Ya tienen 2 hechos, faltan que hagan uno solamente. Hola. Eso, hola, hola. ¿Y eso que dice ahí del PS Spy, será necesario? Dice opcional, así que dejémoslo en opcional. ¿Qué les parece? Sí, porque yo no lo entiendo el PS Spy. Ni yo. Nadie Así le que- entiende, solo el ingeniero. Así No, que... ingeniero, la verdad. Sí, solo el ingeniero, la verdad, ¿ok? Así que por ahora voy a cortar la grabación aquí, ¿sí? Voy a cortar la grabación.